Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz y agradecida de estar otra vez aquí con tu compañía. Soy Tania y te invito a papacharte un rato con una taza de té, un cafecito o lo que sea que se te antoje para pasar un rato agradable. Sucede que la vida me puso una vez más de frente a las polaridades para que pueda seguir recordando cómo es de mágica la existencia y de infinitamente inimaginable el universo. En este episodio vamos a explorar el tema de la maldad. ¿Por qué la maldad, Tania? Porque es una de esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué Diosito no la elimina? ¿Por qué hay personas que eligen hacer el mal sabiendo el daño que pueden causar? A lo largo de mi vida he escuchado y pensado muchas preguntas de este tipo en torno al mal. Y justo ahora estoy leyendo El Señor de los Anillos en mis ratos libres. Recomiendo ampliamente que lo lean alguna vez en la vida. Es increíble el trabajo arquetípico y literario. Pero bueno, volviendo al tema. También es un gran ensayo sobre la bondad y la maldad en el mundo. Y seguramente ya has escuchado varias frases de este libro porque hay unas que se han vuelto muy famosas. Y alguna de ellas dice algo como: aún queda bondad en el mundo y vale la pena luchar por ella. Así que ¿por qué hablar de la maldad cuando queremos luchar por la bondad? Pues porque creo que la maldad suele ser mucho más evidente que la bondad. La maldad es una de esas cosas que nos conectan con nuestra humanidad y nuestra imperfección como seres humanos. Y muchos dicen que Dios es bondad pura. La maldad es lo que nos hace humanos, una de esas cosas que nos hacen diferentes a Dios. La palabra mal viene del latín malus, que significa algo así como falso, equivocado o falto de. Tiene sentido que a nosotros los humanos nos falte algo si nos comparamos con Dios y la perfección divina y todas estas cosas. ¿Pero de dónde viene el mal? En creencias antiguas relacionadas al orfismo de la mitología griega, se creía que el origen del ser humano estaba unido al mal, porque los titanes decidieron eliminar a Dionisio y Zeus decidió fulminarlos con un rayo por atacar a su hijo, y de las cenizas de los titanes que quedan regadas sobre la tierra, nacemos nosotros los seres humanos. En el cristianismo, en la Biblia está la historia del Génesis, de aquella vez que Eva, tentada por la serpiente, decide comer del fruto del árbol prohibido. Yo siempre había escuchado que había comido del fruto del conocimiento, pero hace poco releí el Génesis y en realidad dice del conocimiento del bien y del mal. Y esto para mí hizo una gran diferencia y me puso a pensar en estas cosas, porque según el Génesis, cuando el hombre y la mujer fueron creados, formaban parte de la perfección absoluta y divina y vivían completos y en paz en el paraíso, hasta que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, hasta que adquirieron el conocimiento del bien y el mal, la conciencia de que existe un bien y un mal. Y en ese momento se dieron cuenta de que estaban desnudos, de que les faltaba algo para protegerse del mundo exterior. Luego viene cuando Dios les pregunta cómo saben que están desnudos, y eso también es muy importante para entender el mensaje de la historia, yo creo, porque Adán y Eva estaban desnudos desde antes, desde que fueron creados. En realidad siempre estuvieron expuestos al mundo, descubiertos, vulnerables, pero no lo sabían. Y así vivían en paz. Fue hasta que entendieron que existe el bien y el mal, que sintieron que había algo mal con ellos, que les faltaba algo y que estaban incompletos. Y a partir de ahí, la humanidad quedó condenada a reconocer su condición. Desde ese momento, a todos nos toca en algún punto darnos cuenta de que estamos desnudos, de que somos vulnerables ante la vida y las fuerzas de la naturaleza y también ante las demás personas. Y de ahí se derivan muchas creencias espirituales, lo del pecado original y cómo trascenderlo y volver al paraíso en el que Dios nos creó. No voy a profundizar aquí porque esto en realidad depende de tus creencias individuales. En lo que quiero profundizar es en la idea de que la maldad viene de ahí, de sentirse incompleto. Aun cuando fueron expulsados del paraíso, Adán y Eva seguían hablando con Dios.
y sus hijos, Caín y Abel, que también hay una famosa historia en la que Caín acaba la vida de su hermano. Y en realidad es por celos, es porque cree que Dios ha favorecido más a su hermano que a él y por lo tanto se siente desprotegido. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? ¿Que sientes que Dios o la vida han favorecido más a tu hermano que a ti? ¿Alguna vez has sentido envidia? Yo sí. Yo sé lo que se siente sentir que te falta algo, que estás incompleto. Y cuando estaba en ese estado, yo hubiera hecho cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa por sentirme menos vulnerable, por sentirme más amada y menos incompleta. Esa, queridos amigos, es la historia de la maldad. Según yo, en mis reflexiones. Y cuando vemos a la maldad con compasión, se transforma en ignorancia. Caín no sabía que él también estaba siendo favorecido por Dios, de una manera distinta, pero también estaba siendo favorecido. Pero como no lo sabía, cometió ese acto de maldad. Ya dejando de lado las creencias patriarcales cristianas y de esa corriente, esta historia está escrita en muchos otros lugares y tiempos de nuestra humanidad. Y te invito también a revisar el esquema de la rueda del samsara que maneja el budismo. Para el budismo existen 3 orígenes de todo mal: el apego, la ira y la ignorancia. Aunque al final el apego lo derivan de no comprender que todo es una unidad, de sentir que podemos o pueden despojarnos de algo. Y la ira en principio también se deriva de la ignorancia, del no saber qué hacer con esas fuerzas o esas emociones que nos toman. Así es que yo pienso que, viéndolo desde estas distintas filosofías, la maldad tiene mucho que ver con la ignorancia. En el New Age a esto le llaman el ego, la ilusión de separación, de que estamos incompletos o desnudos. Al final, varias de las creencias que tenemos sobre el mal tienen su origen en ideas similares. Así que, ahora que estamos volteando a ver al mal, ¿cómo nos relacionamos con eso? A ver, el mal es algo que existe en nuestro mundo, así nos guste o no. No podemos cambiar eso, no podemos nosotros solos pelear contra el mal de la humanidad, pero sí podemos hacer algo: organizar nuestra propia relación con el mal, o lo maligno o lo malvado, y así ver si permitimos que nos afecte o no, o hasta qué punto permitimos que nos afecte, porque sí o sí nos vamos a encontrar con gente ignorante en esta vida y con momentos de ignorancia en nosotros mismos también, donde a lo mejor sin una intención terminamos causando algún mal, y es parte de la naturaleza humana, por esta sensación de desnudez de la que hablamos. Entonces, ¿cómo conseguir aceptar esas partes de nosotros que son malas? ¿Y cómo vivir en paz sabiendo que hay mal en el mundo? Para mí, la clave viene de estas observaciones que hoy te comparto. Recordar que el mal es siempre en algún nivel ignorancia. La mayoría de la gente en realidad hace daño sin quererlo ni desearlo, simplemente por error o por no saber que está ocasionando un daño. Y me atrevo a decir que incluso la gente que deliberadamente quiere causar un mal o hacerle daño, no sabe realmente lo que quiere, o lo hace porque piensa que así logrará sentirse más completa, menos vulnerable. El mal es una de las formas que tenemos para lidiar con nuestra vulnerabilidad, con el conocimiento de nuestra propia imperfección. Y muchas veces en nuestra sociedad, esa condición del mal se manifiesta de una forma muy específica: el deseo de poder. Porque si tenemos poder sobre algo o alguien más, nos sentimos menos vulnerables, nos sentimos en control. ¿Cuántas veces no he visto a personas que se quieren mucho peleando y discutiendo y conflictuándose por esta necesidad de controlar, de tener cierta seguridad en la vida y no sentirse vulnerables? Y volviendo a la mención del Señor de los Anillos, ahí se ve claramente cómo el deseo de poder es lo que corrompe a los humanos, lo que hace que se vuelvan malos. Y el deseo de poder viene de la conciencia de vulnerabilidad. Hay un personaje que es muy odiado porque
Es que a todos nos cae mal porque es malo, o sea, da esa percepción cuando uno ve la historia. Pero en realidad su maldad viene de la corrupción que tuvo su alma cuando él se dio cuenta de que su reino estaba en la posición más vulnerable de todas. Iba a ser como el primer reino en caer y ser destruido, y eso lo llevó a tomar acciones y decisiones que podríamos considerar como verdaderamente malvadas, originadas por el miedo de perder esa guerra y ver todo lo que conoce destruido. Estoy hablando de Denethor, por si conoces la historia, pero tampoco voy a profundizar demasiado aquí, porque seguro hay gente que no ha leído los libros o visto las películas. Pero bueno, si les interesa explorar conceptos como el bien, el mal, el destino, El Señor de los Anillos es una gran obra para estudiar filosofía sin estudiar filosofía y simplemente reflexionar sobre la humanidad y muchas de estas cosas. Pero en fin, ¿cómo nos relacionamos con la maldad? ¿Desde el juicio o desde la compasión? ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros y con el famoso pecado, según estas historias? Otra vez, esto depende de las creencias espirituales de cada quien. Y más que dar una respuesta, yo quiero poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Cómo quieres relacionarte tú con la maldad? ¿Eres capaz de ver a quien te hace daño con compasión? ¿O prefieres juzgar la imperfección humana? Y yo creo que las dos cosas son válidas y de hecho necesarias. No quiero que sientas que una está bien y otra está mal, valga la redundancia, porque no, simplemente creo que son dos formas distintas de actuar que llevan a resultados y sensaciones distintas. Si ves al mal con compasión, puedes separarte de él, no atribuirlo a una mala voluntad o al deseo de hacer daño, porque a fin de cuentas viene desde la ignorancia y todos somos imperfectos. Y si en cambio juzgas al mal, te puedes poner en esta posición de poder que te permite mantener el control sobre tu vida y lidiar con tu vulnerabilidad. Yo creo que cada una de estas formas de responder es necesaria en ciertos momentos de la vida. Pero esto me llevó a pensar en la relación de la vulnerabilidad con la compasión. ¿Qué pasa con estas dos cosas? ¿Se puede lidiar con la vulnerabilidad y al mismo tiempo ser compasivos? La verdad yo creo que sí, pero es complicado, porque generalmente el mal nos lastima, nos duele, y cuando hay algo que nos duele, lo primero que hace nuestra psique y todo nuestro sistema es querer protegernos, querer que retomemos el control, el poder sobre la situación. Entonces yo considero que es contrainstintivo, y otra vez tenemos a la conciencia versus el instinto de supervivencia. Porque para poder ver al mal con compasión, tenemos que ponernos vulnerables, tenemos que voluntariamente tomar una posición frágil, exponer nuestra fragilidad al mundo y no quitarnos cuando vengan las pedradas. ¿Quién hace eso? ¿Quién en su sano juicio hace eso? Y aquí retomo estas ideas porque es que es lo que yo más conozco, pero está Jesús. Jesús era el que decía de poner la otra mejilla, ¿no? Jesús fue el que voluntariamente aceptó su sufrimiento en la cruz. Y tomémoslo como alegoría, como una leyenda, un cuento, más que como una verdad histórica para fines de esta reflexión. Pero bueno, yo creo que sí se puede vivir así. Sí se puede vivir como Jesús enseñó en sus parábolas y eso. Y pienso que en general se tiene más paz. Esa es la forma de poder reconciliar estas cuestiones tan complejas en nuestro interior. Pero para eso se requiere aceptar nuestra vulnerabilidad y aceptar que no tendremos el control sobre el mundo y que no tendremos poder sobre otros. Aunque creo que paradójicamente eso nos da más poder sobre nosotros mismos, porque nadie puede usar tu vulnerabilidad contra ti si tú te sabes vulnerable. Y por eso creo que es tan importante el autoconocimiento para la sanación. Si tú conoces tus vulnerabilidades y aprendes a aceptarlas, nada ni nadie externo te puede dañar, porque tú vas a poder observar cualquier pedrada que venga hacia tu herida
Vas a poder verla y vas a poder entender el dolor y qué lo está causando, y no entrar automáticamente en modo de defensa o de supervivencia. Aunque también creo que el hecho de juzgar a la maldad nos permite discernir sobre lo que queremos y no queremos en nuestra vida y cómo queremos actuar también nosotros. Si dejamos que nos tome el apego, la ira, la ignorancia y actuamos desde ahí, o si luchamos contra estos instintos naturales para, entre comillas, evitar la maldad. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendemos a aceptar la vulnerabilidad y nuestra propia maldad? Pues aceptando que también nosotros somos ignorantes. También en cada uno de nosotros vive la raíz del mal. Y todos tenemos estos impulsos de ira, de apego, de ignorancia, de como le quieran poner. Yo solo estoy dando ejemplos para tratar de exponer la situación, pero en realidad cámbienlo por las palabras que cada uno quiera. El punto es que nadie puede saberlo todo en este mundo. Y aceptar eso requiere humildad. Yo creo que por eso muchas religiones también se basan en la humildad como forma de vida y como vía para el comportamiento. Ya hemos reflexionado sobre la humildad en otro episodio, pero te invito a seguir reflexionando por tu cuenta con un buen té o café. Yo siento que las ideas fluyen distinto tomando algo calientito y tal vez escribiendo o sentándote ahí simplemente a reflexionar, a pensar. En fin. El punto de todo esto es compartirte que yo creo firmemente, siento, pienso y sé que se puede vivir seguro siendo vulnerable. Por muchos años yo repetí esta afirmación cada vez que iba a hablar frente al público o a presentar un proyecto o simplemente antes de salir a la calle cuando llegué a vivir en la ciudad y me daba miedo, la inseguridad. Yo repetía en mi mente: estoy segura siendo vulnerable. Y allí iba cuando me tocaba salir de noche caminando por la calle, que no había nadie, y repitiendo: estoy segura siendo vulnerable. Y al repetir esas palabras una y otra vez, llegó el momento en el que me la empecé a creer y empecé a recordar estas cosas que hoy estoy ordenando aquí contigo. Y a veces se me olvida, pero a veces me acuerdo. Y se siente muy bonito saber que con todo y todo, y a pesar de la maldad, el miedo, la vulnerabilidad, yo puedo vivir segura en el mundo. Y a pesar de mi propia maldad, mi propio miedo, mi vulnerabilidad, yo puedo vivir segura conmigo y con mis imperfecciones, porque sé que las tengo, las veo, trato de verlas y abrazarlas todos los días. No siempre se puede, nadie es perfecto, ¿no? Pero cuando me acuerdo, aprovecho y lo hago. Y básicamente esto es todo lo que te quería contar el día de hoy. De hecho, ya divagué un poquito más a cuestiones personales, pero bueno, creo que esto es algo con lo que los humanos batallamos mucho, y la verdad es que a veces no hay necesidad de batallar, a veces nada más lo hacemos por costumbre. Y yo estoy en este momento de mi vida intentando aprender qué batallas pelear y cuáles no, y discernir entre cuáles sí y cuáles no. Así que espero que esta reflexión también te sirva a ti para algo. Espero que la pases muy bien hoy y todos los días de tu existencia humana, porque no estamos aquí para sufrir, no toda la existencia está para sufrirse. Y hasta el sufrimiento se puede disfrutar si tiene un propósito. Así que te mando un abrazo grande. Deseo que aprendas a disfrutar la vida y el sufrimiento cuando sea necesario, y que te vaya muy bien. Nos vemos a la que sigue. Bye.